¿Alguna vez te has preguntado por qué dos grupos que adoran al mismo Dios pueden odiarse con tanta intensidad? La Biblia nos muestra en Juan 4:9 que judíos y samaritanos simplemente no se hablaban, pero esa frase esconde siglos de dolor y división. La mayoría de las personas asume que los samaritanos eran simplemente extranjeros o paganos que se infiltraron en la tierra de Israel. Pero la verdad es mucho más complicada y mucho más dolorosa. En esta historia, vamos a descubrir tres realidades que cambian todo. Primero, veremos cómo dos comunidades que compartían las mismas raíces espirituales terminaron como enemigos mortales. Luego, exploraremos por qué este odio importaba tanto en los días de Jesús y qué estaba realmente en juego. Finalmente, entenderemos por qué Jesús eligió desafiar esta división de manera tan radical. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la historia real comienza. Este conflicto no surgió de la nada. No fue un malentendido simple ni una pequeña disputa teológica que se salió de control. Fue el resultado de decisiones políticas, traumas históricos y diferencias religiosas que se acumularon durante casi 1000 años. Imagina cargar con el peso de generaciones de rechazo, traición y violencia. Eso es lo que tanto judíos como samaritanos llevaban en sus corazones. Cada encuentro entre ellos era una chispa que podía encender un fuego de resentimiento antiguo. Las Escrituras registran estos encuentros con una frialdad que esconde la intensidad emocional detrás de cada palabra intercambiada. Los samaritanos no eran extraños para la fe de Israel. Ellos también estudiaban la Torá. Ellos también esperaban al Mesías. Ellos también oraban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué el odio? ¿Por qué la separación tan profunda que judíos ortodoxos preferían caminar kilómetros extra para evitar pisar tierra samaritana? La respuesta no está en una sola causa, sino en una cadena de eventos históricos que transformaron hermanos en enemigos. Este odio no era irracional. Tenía raíces históricas profundas que ambos lados podían justificar con acontecimientos reales y traumas colectivos. Para entender este conflicto, necesitamos viajar atrás en el tiempo. Necesitamos pararnos en los momentos clave donde las decisiones cambiaron el curso de la relación entre estos dos pueblos. Necesitamos ver cómo la política, la religión y la identidad se entrelazaron de maneras que hicieron imposible la reconciliación. Y necesitamos preguntarnos, ¿qué verdades incómodas sobre nosotros mismos revela este antiguo odio? Porque al final, esta no es solo una historia sobre judíos y samaritanos. Es una historia sobre cómo los humanos construimos muros, definimos quién está dentro y quién está fuera, y justificamos nuestro rechazo hacia aquellos que deberían ser nuestros hermanos. Los evangelios mencionan a los samaritanos con una frecuencia que muchos lectores modernos pasan por alto. Jesús no los menciona de pasada, los coloca en el centro de sus enseñanzas más controversiales. Hace de un samaritano el héroe de una parábola que desafía todo lo que su audiencia judía creía sobre la rectitud y la piedad. Se detiene a hablar con una mujer samaritana en un pozo, rompiendo múltiples tabúes sociales de una sola vez. ¿Por qué? ¿Qué estaba Jesús tratando de decirnos? Para responder esa pregunta, primero debemos entender la profundidad del abismo que separaba a estos dos pueblos. Solo entonces podemos apreciar cuán revolucionario fue el enfoque de Jesús. Suscríbete para descubrir más verdades bíblicas
que transforman nuestra comprensión de las Escrituras. Esta historia es más grande de lo que imaginas. Dale like si ya sientes curiosidad por descubrir qué causó realmente esta división. Pero antes de llegar a las respuestas, necesitamos regresar al principio y al momento exacto cuando la nación de Israel se fracturó. Porque todo comienza con la muerte de un rey y las decisiones desastrosas de su hijo. Capítulo 2. Cuando una nación se parte en dos. El año 930 a.C. marca uno de los momentos más trágicos en la historia de Israel. El rey Salomón ha muerto, y su hijo Roboam está a punto de cometer un error que dividirá a la nación para siempre. Las 12 tribus de Israel han estado unidas bajo el liderazgo de Saúl, David y Salomón. Pero esa unidad está a punto de romperse. La Biblia registra en Primera de Reyes 12 cómo el pueblo le pide a Roboam que alivie la pesada carga de impuestos y trabajo forzado que su padre impuso. Es una solicitud razonable de un pueblo agotado, pero Roboam, aconsejado por jóvenes inexpertos, responde con arrogancia y amenazas. Les dice que su padre los disciplinó con látigos, pero él los disciplinará con escorpiones. Esta respuesta desencadena la rebelión. 10 tribus del norte rechazan el liderazgo de Roboam y eligen a Jeroboam como su rey. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecen leales a la casa de David. En un solo momento de orgullo y mal juicio, la nación se parte en dos. El reino del norte toma el nombre de Israel, con su capital eventualmente establecida en Samaria. El reino del sur mantiene el nombre de Judá, con Jerusalén como su capital. Esta división no es solo política, es el comienzo de una ruptura religiosa y cultural que se profundizará con cada generación. Jeroboam enfrenta un problema inmediato. Su pueblo todavía ve a Jerusalén como el centro religioso de la nación. El templo construido por Salomón está allí. Las grandes festividades se celebran allí. Si sus súbditos continúan viajando a Jerusalén para adorar, su lealtad política eventualmente regresará a la casa de David. Jeroboam necesita una solución religiosa a su problema político. Y la solución que elige es desastrosa. En lugar de confiar en Dios y permitir que su pueblo adore en Jerusalén, Jeroboam crea un sistema religioso alternativo. Establece 2 centros de adoración, uno en Betel, al sur de su reino, y otro en Dan, al norte. En cada lugar coloca un becerro de oro. Ahora, debemos entender algo crucial aquí. Jeroboam probablemente no estaba intentando que su pueblo adorara a ídolos paganos. Los becerros de oro probablemente se concibieron como pedestales o tronos para el Dios invisible de Israel, similar al arca del pacto que tenía querubines. Pero el simbolismo era peligrosamente ambiguo. Recordaba el pecado del becerro de oro en el desierto. Se parecía demasiado a las prácticas cananeas, donde los becerros representaban fertilidad y poder. Y lo más importante, desafiaba el mandato divino de que solo había un lugar legítimo de adoración donde Dios había puesto su nombre: Jerusalén. Jeroboam no se detiene allí. Cambia el calendario religioso, moviendo festividades para que no coincidan con las celebraciones en Jerusalén. Nombra sacerdotes que no son de la tribu de Leví, violando las instrucciones claras de la Torá sobre quién puede servir en el sacerdocio. Desde la perspectiva del reino del sur, Jeroboam no solo está siendo políticamente independiente, está cometiendo apostasía. Está llevando a Israel por un camino de rebelión religiosa
que provocará el juicio divino. Y tienen razón en su preocupación, porque los profetas condenan repetidamente estas prácticas. Pero aquí está la pregunta incómoda que debemos hacernos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jeroboam? Heredas un reino recién formado, frágil, vulnerable. Tu pueblo tiene lealtades divididas. El centro religioso está en territorio enemigo, controlado por el rey rival que acaba de amenazar a tu gente. ¿Confiarías completamente en Dios y permitirías que tu pueblo viajara regularmente al territorio de tu enemigo? ¿O buscarías una solución práctica, diciéndote a ti mismo que Dios entenderá las necesidades políticas de la situación? Esta es la clase de pregunta que revela cómo la fe y el poder político chocan de maneras complicadas. Desde el reino del norte, la narrativa se ve diferente. Ellos no se ven a sí mismos como apóstatas. Se ven como el verdadero Israel, la mayoría de las tribus, aún liberándose de la opresión de la casa de David. Recuerdan cómo Salomón oprimió al pueblo con impuestos y trabajo forzado. Recuerdan cómo sus propios profetas, como Ahías, declararon que Dios estaba dividiendo el reino debido a los pecados de Salomón. Desde su perspectiva, Judá y Jerusalén no tienen el monopolio de la bendición divina. Ellos también son hijos de Abraham, herederos de las promesas. Aquí comienza la semilla del conflicto entre judíos y samaritanos. Aún no son llamados por esos nombres. Todavía son simplemente el reino del norte y el reino del sur. Pero ya se están formando las narrativas competitivas sobre quién representa verdaderamente a Israel y quién tiene la autoridad religiosa legítima. Estas narrativas se profundizarán, se volverán más amargas y eventualmente se solidificarán en identidades separadas. Pero lo que viene después hará que esta división inicial parezca pequeña, porque una invasión brutal está por cambiar todo, y los que sobrevivan nunca serán vistos de la misma manera nuevamente. Capítulo 3. Los becerros de oro y la traición religiosa. La decisión de Jeroboam de establecer becerros de oro en Betel y Dan no fue simplemente un error político. Fue una violación teológica que resonó a través de generaciones. Deuteronomio 12 había dejado claro que Dios elegiría un lugar donde su nombre moraría, y ese lugar era Jerusalén. El templo construido por Salomón era la casa de Dios en la tierra. Desviar la adoración a otros lugares no era solo inconveniente para Jerusalén, era desobediencia directa al mandato divino. Los profetas del reino del sur veían esto claramente. Cada generación de profetas condenaba al reino del norte por su idolatría y sus prácticas religiosas corruptas. Pero para entender por qué esto importaba tanto, necesitamos comprender qué significaba el templo en Jerusalén. No era solo un edificio religioso impresionante, era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Era donde la presencia de Dios moraba de manera única. Era donde los sacrificios expiaban los pecados de la nación. Era el corazón espiritual de todo Israel. Cuando Jeroboam estableció altares alternativos, no estaba solo ofreciendo conveniencia geográfica, estaba diciendo que la presencia de Dios podía ser manipulada y controlada según necesidades políticas. Estaba diciendo que las instrucciones divinas podían ser reinterpretadas cuando resultaban inconvenientes. El reino del norte continuó por este camino durante más de 200 años. Rey tras rey siguió el ejemplo de Jeroboam, manteniendo los becerros de oro y los altares en lugares altos. Algunos reyes fueron peores que otros. Acab y Jezabel
introdujeron la adoración de Baal de manera abierta, llevando la apostasía a nuevos niveles. Profetas como Elías y Eliseo lucharon contra esta marea de idolatría, realizando milagros poderosos y confrontando a los reyes. Pero la dirección general del Reino del Norte era clara. Se estaban alejando del Dios de sus padres. Desde Judá, esto era observado con una mezcla de tristeza, enojo y superioridad moral. Los profetas de Judá advertían que el juicio vendría sobre el Reino del Norte. Oseas profetizó sobre la infidelidad de Israel, comparándola con una esposa adúltera. Amós denunció la injusticia social y la religiosidad vacía. Isaías habló del castigo venidero. Estos no eran solo pronunciamientos teológicos abstractos, eran advertencias de que consecuencias históricas reales estaban por llegar. Y tenían razón. El imperio asirio estaba creciendo en poder y su mirada hambrienta se estaba volviendo hacia el pequeño reino de Israel. Aquí está algo que muchos pasan por alto. Durante estos 200 años de división, las dos naciones no estaban simplemente ignorándose mutuamente. A veces peleaban guerras entre sí. Otras veces formaban alianzas incómodas contra enemigos comunes. Había matrimonios reales entre las dos casas. Había comercio e interacción. Pero siempre había tensión subyacente. Siempre había la pregunta de quién representaba verdaderamente a Israel. Siempre había el recordatorio de que la adoración en Betel y Dan era una afrenta a Jerusalén. Y comenta abajo, ¿crees que Jeroboam tenía otra opción realista? Esta es una de esas preguntas que no tiene respuesta fácil, porque cuando miramos la historia, vemos cómo las decisiones que parecen prácticas en el momento pueden tener consecuencias espirituales devastadoras a largo plazo. Vemos cómo el poder político y la fidelidad religiosa pueden entrar en conflicto de maneras que nos fuerzan a elegir. Y vemos cómo esas elecciones definen no solo nuestro presente, sino el futuro de generaciones que vendrán después de nosotros. El Reino del Norte nunca tuvo una dinastía estable como Judá tenía con la casa de David. Rey tras rey fue asesinado y reemplazado por un usurpador. Hubo 9 dinastías diferentes en poco más de 200 años. Esta inestabilidad política reflejaba la inestabilidad espiritual. Sin un fundamento sólido en la adoración verdadera al Dios de Israel, sin el compromiso con el pacto, sin la lealtad a las instrucciones divinas, la nación estaba construida sobre arena. Y cuando la tormenta asiria finalmente llegó, esa arena se desmoronó rápidamente. Pero antes de que lleguemos a esa invasión devastadora, necesitamos hacer una pausa y reflexionar. Los profetas del Reino del Sur, que tenían razón sobre la apostasía del norte, estaban completamente libres de pecado ellos mismos. Judá también tuvo sus momentos de idolatría. Judá también tuvo reyes malvados. La diferencia era que Judá tenía el templo, la presencia visible de Dios, los sacerdotes levíticos legítimos y la dinastía davídica que Dios había prometido preservar. Estas ventajas espirituales les dieron mayor estabilidad, pero no inmunidad contra el pecado. Y esto nos recuerda algo importante. Tener la verdad no nos hace automáticamente mejores que aquellos que se han desviado. Tener las instituciones correctas no garantiza corazones correctos. La tragedia del Reino del Norte no fue solo que se desviaron, fue que generación tras generación tuvieron oportunidades de arrepentirse y regresar, pero eligieron no hacerlo. Los profetas vinieron con advertencias. Los milagros demostraron el poder de Dios,
las consecuencias naturales de la desobediencia se hicieron evidentes. Pero el orgullo, el compromiso político y la familiaridad con el sistema establecido mantuvieron a la nación en su curso destructivo. Y ahora, el tiempo se había agotado. Los asirios estaban marchando y nada podría detener lo que estaba por venir. Capítulo 4. La invasión asiria y el nacimiento de un pueblo odiado. El año 722 a.C. marca el fin del reino del norte de Israel. El imperio asirio, bajo el liderazgo de Sargón II, conquista Samaria después de un asedio brutal que dura 3 años. La Biblia registra este evento en 2 Reyes 17 y lo describe como juicio divino por siglos de idolatría y desobediencia. Pero los detalles históricos son más complejos y más dolorosos de lo que las simples palabras pueden transmitir. Los asirios no eran conquistadores gentiles. Eran conocidos por su brutalidad calculada, su estrategia de terror diseñada para quebrar la resistencia de las naciones conquistadas. Cuando Samaria finalmente cae, los asirios implementan su política estándar de deportación masiva. Según los registros asirios, más de 27,000 israelitas son sacados de su tierra y reubicados en regiones distantes del imperio asirio, lugares como Media y Mesopotamia. Estas no son solo movidas militares, son intentos deliberados de destruir la identidad nacional. Si despojas a un pueblo de su tierra, de sus lugares sagrados, de su comunidad cohesiva, dejas de tener una nación que pueda rebelarse. Solo tienes individuos dispersos que eventualmente se asimilarán a las culturas que los rodean. Pero la deportación es solo la mitad de la estrategia asiria. La otra mitad es el reasentamiento. Los asirios traen personas de otras regiones conquistadas y las establecen en la tierra de Israel. Gente de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarbaim son reubicados en las ciudades de Samaria. Esta mezcla de poblaciones es intencional. Crea confusión cultural y religiosa. Previene la formación de identidades nacionales fuertes que puedan organizar resistencia. Y en el caso de la región de Samaria, crea algo que cambiará la historia religiosa para siempre. Una población mezclada con prácticas religiosas sincréticas. La Biblia registra un detalle fascinante en 2 Reyes 17. Los nuevos colonos traen sus propios dioses y prácticas religiosas, pero también experimentan ataques de leones, que interpretan como castigo del Dios de la tierra por no adorarlo correctamente. Así que piden a los asirios que envíen de vuelta a un sacerdote israelita para enseñarles cómo adorar al Dios de Israel. Un sacerdote regresa y les enseña las prácticas israelitas. Pero aquí está el problema. Estos colonos no abandonan sus propios dioses. Simplemente añaden el Dios de Israel a su panteón. El resultado es una mezcla confusa de adoración a Yahvé junto con adoración a ídolos paganos. Ahora, ¿qué pasó con los israelitas que no fueron deportados? Porque la deportación asiria, aunque masiva, no fue total. Los campesinos pobres, los agricultores, o la gente sin recursos o habilidades valiosas para el imperio, muchos de ellos fueron dejados atrás. Estos israelitas que permanecieron en la tierra ahora vivían junto a los colonos extranjeros. Con el tiempo, hubo matrimonios mixtos, hubo intercambio cultural y hubo, inevitablemente, mezcla religiosa. Los descendientes de estos israelitas remanentes y los colonos extranjeros eventualmente se conocieron como samaritanos, nombrados así por la región de Samaria donde vivían. Desde la perspectiva de Judá, que observaba todo esto desde el sur,
Lo que estaba sucediendo en Samaria era una abominación. Los israelitas que quedaron no solo habían sido parte del reino apóstata que adoraba en Betel y Dan, ahora estaban mezclándose con paganos, casándose con ellos y adoptando prácticas religiosas sincréticas que combinaban la adoración a Yahvé con la adoración a ídolos extranjeros. Esta no era solo impureza étnica, era impureza religiosa de la peor clase. Y esto plantaba las semillas del desprecio que eventualmente definiría las relaciones entre judíos y samaritanos. Pero necesitamos ser cuidadosos aquí de no aceptar solo una versión de la historia, porque los samaritanos mismos, como veremos más adelante, contarán esta historia de manera diferente. Dirán que ellos son los descendientes de los verdaderos israelitas que nunca fueron al exilio. Dirán que preservaron la fe original, mientras que Judá fue al exilio en Babilonia y regresó contaminada con ideas extranjeras. Dirán que el sincretismo religioso fue limitado y que la verdadera adoración a Yahvé continuó en Samaria sin interrupción. ¿Quién tiene razón? La verdad probablemente está en algún punto intermedio, más complicada que cualquiera de las narrativas simplificadas. Comparte este video con alguien que necesita entender las raíces del conflicto bíblico. Lo que estamos descubriendo aquí no es solo historia antigua, es la formación de identidades que durarán 1000 años. Es el nacimiento de barreras que parecerán imposibles de cruzar. Y es el contexto que hace que las acciones de Jesús sean aún más radicales y revolucionarias. Porque cuando Jesús interactúa con samaritanos, no está simplemente siendo amable con extraños, está cruzando abismos de odio que tienen raíces en estos eventos traumáticos. Los asirios destruyeron el reino del norte de Israel, pero inadvertidamente crearon algo nuevo. Un pueblo que afirmaría ser Israel, pero que Judá nunca aceptaría como tal. Un pueblo que adoraría al mismo Dios, pero en lugares y formas que Jerusalén consideraba ilegítimas. Un pueblo que se vería a sí mismo como heredero fiel de las promesas abrahámicas, pero que sería tratado como extranjeros y traidores. Esta es la paradoja central de la identidad samaritana. Ser y no ser Israel al mismo tiempo, dependiendo de quién esté contando la historia. Y mientras el reino del norte desaparecía en las páginas de la historia, el reino del sur observaba con una mezcla de horror y lección aprendida. Los profetas de Judá usaban el destino de Israel como advertencia. Esto es lo que le sucede a la nación que abandona a Dios. Pero también había una sensación inquietante de que Judá no estaba mucho mejor. Y tenían razón en estar inquietos, porque su propio día de juicio estaba llegando. Y cuando ese día llegara, transformaría a Judá de maneras que harían imposible cualquier reconciliación futura con los samaritanos. Capítulo 5. El exilio, que cambió todo. Aproximadamente 136 años después de la caída de Samaria, el reino de Judá enfrenta su propia crisis existencial. El imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor, sitia Jerusalén. En el año 586 a.C., la ciudad cae. El templo de Salomón, el centro espiritual de la nación, es destruido. Sus tesoros son saqueados, sus muros son derribados, y lo que los asirios hicieron al reino del norte, los babilonios ahora hacen al reino del sur. Deportación masiva. Las familias nobles, los artesanos, los líderes, los sacerdotes, todos son llevados al exilio en Babilonia. Solo los más pobres quedan atrás para trabajar la tierra. Este exilio babilónico se convierte en uno de los eventos más formativos
en toda la historia judía. Durante 70 años, el pueblo de Judá vive lejos de su tierra, sin templo, sin sacrificios, sin las estructuras religiosas que habían definido su identidad. Y en ese crisol de sufrimiento y desplazamiento, algo profundo sucede. El pueblo comienza a preguntarse, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo nos aseguramos de que nunca vuelva a suceder? Las respuestas a esas preguntas remodelan la identidad judía de maneras fundamentales. Los profetas y maestros en el exilio concluyen que la destrucción de Jerusalén fue castigo divino por la idolatría y la desobediencia al pacto. Pero también observan que ellos, como nación, habían sido demasiado laxos en mantener la pureza religiosa. Habían permitido matrimonios con pueblos extranjeros. Habían adoptado prácticas paganas. Habían ignorado las advertencias de los profetas. Si quieren regresar y reconstruir, necesitan ser diferentes. Necesitan ser más estrictos. Necesitan establecer límites claros que protejan su identidad como pueblo de Dios. Y así comienza una obsesión con la pureza étnica y religiosa que definirá el judaísmo post-exílico. En el año 538 a.C., el rey persa Ciro emite un decreto permitiendo que los judíos regresen a su tierra y reconstruyan el templo. Este es un momento de júbilo, pero también de ansiedad. Los que regresan encuentran la tierra en condiciones deplorables. Jerusalén está en ruinas. Las poblaciones locales, incluyendo los samaritanos, han ocupado partes del territorio. Y cuando los exiliados que regresan comienzan a reconstruir el templo, se encuentran con una oferta inesperada. Los samaritanos quieren ayudar. Esdras 4 registra este momento crucial. Los líderes samaritanos se acercan a Zorobabel y los jefes de familia de Judá con una propuesta. Permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Superficialmente, esto parece una oferta razonable. Los samaritanos están diciendo que ellos también adoran al Dios de Israel. Están ofreciendo recursos y mano de obra para reconstruir el templo. ¿Por qué no trabajar juntos? Pero los líderes judíos rechazan la oferta rotundamente. Zorobabel responde: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel. Este rechazo no es arbitrario. Desde la perspectiva judía, los samaritanos no son adoradores puros de Yahvé. Son los descendientes de aquella mezcla de israelitas remanentes y colonos extranjeros que los asirios trajeron. Sus prácticas religiosas están contaminadas con elementos paganos. Permitirles participar en la reconstrucción del templo sería comprometer la pureza del proyecto desde el principio. Y después del trauma del exilio, la pureza lo es todo. Este rechazo tiene consecuencias inmediatas. Los samaritanos, ofendidos y excluidos, comienzan a oponerse activamente a los esfuerzos de reconstrucción. Envían cartas a las autoridades persas acusando a los judíos de rebelión. Crean obstáculos burocráticos y políticos. La construcción del templo se detiene durante años. Cuando finalmente se reanuda bajo el estímulo de los profetas Ageo y Zacarías, es con la amarga conciencia de que los samaritanos son ahora enemigos declarados, no aliados potenciales. Pero el conflicto se intensifica aún más con las reformas de Esdras y Nehemías. Cuando Esdras llega a Jerusalén, se horroriza al descubrir que muchos judíos, incluso sacerdotes y levitas,
se han casado con mujeres extranjeras, incluyendo mujeres samaritanas. Para Esdras, esto es una repetición del mismo pecado que llevó al exilio. Y su respuesta es drástica. Ordena que todos estos matrimonios sean disueltos. Los hombres judíos deben divorciarse de sus esposas extranjeras y enviarlas lejos junto con sus hijos. Es una política brutal que causa inmenso sufrimiento humano, pero que refleja la desesperación de los líderes judíos por mantener la pureza de la comunidad. Nehemías, que llega un poco después para reconstruir los muros de Jerusalén, enfrenta oposición constante de líderes samaritanos como Sanbalat. Nehemías los describe como enemigos que se burlan del proyecto y que conspiran para atacar a los trabajadores, que intentan sabotear la obra. Hay intrigas políticas, amenazas de violencia y tensión constante. Y a través de todo esto, Nehemías mantiene una línea dura: separación total de los pueblos de la tierra, que incluye a los samaritanos. No habrá matrimonios mixtos. No habrá cooperación en asuntos religiosos. No habrá reconciliación. Desde la perspectiva samaritana, esto debe haber sido profundamente doloroso y ofensivo. Ellos se veían a sí mismos como israelitas legítimos. Habían permanecido en la tierra mientras Judá estaba en el exilio. Adoraban al Dios de Abraham. Seguían la Torá. Y ahora estos exiliados que regresan los tratan como extranjeros impuros, indignos de participar en la adoración del templo. El rechazo no solo es religioso, es personal, étnico y total. Y si Judá construye un muro contra los samaritanos están a punto de construir su propio templo en respuesta. Y cuando lo hagan, el cisma se volverá permanente. Capítulo 6. La puerta cerrada y el templo rival. Alrededor del año 400 a.C., algo monumental sucede que solidifica la división entre judíos y samaritanos para siempre. Los samaritanos construyen su propio templo en el monte Gerizim, cerca de la antigua ciudad de Siquem. Este no es solo un lugar de adoración alternativo, es una declaración teológica audaz. Jerusalén no tiene el monopolio de la presencia de Dios. Gerizim, no Sión, es el lugar verdadero que Dios eligió para su nombre. Y con la construcción de este templo, cualquier esperanza de reconciliación entre los dos pueblos se desvanece. Para entender por qué esta acción fue tan provocativa, necesitamos recordar que toda la identidad religiosa judía se centraba en Jerusalén. Deuteronomio habla del lugar que Dios elegiría para poner su nombre allí. Siglos de historia, desde David hasta Salomón, hasta la reconstrucción postexílica, habían establecido a Jerusalén como ese lugar. El templo en Jerusalén no era simplemente un edificio religioso importante. Era el único lugar legítimo donde los sacrificios podían ser ofrecidos, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde Dios habitaba de manera única entre su pueblo. Afirmar que otro lugar tenía igual o mayor legitimidad era negar todo el fundamento de la fe judía postexílica. Pero los samaritanos tenían sus propios argumentos bíblicos. Ellos señalaban que Gerizim era el monte donde Josué había renovado el pacto después de la conquista de Canaán. Deuteronomio 11 y 27 mencionan bendiciones pronunciadas desde el monte Gerizim y maldiciones desde el monte Ebal. Siquem, cerca de Gerizim, era un lugar de gran significado histórico donde Abraham había construido un altar, donde Jacob había comprado tierra, donde José fue enterrado.
Para los samaritanos, Gerizim no era una innovación. Era un retorno a los lugares sagrados originales, antes de que David politizara la religión, moviendo el centro de adoración a su propia ciudad capital. Los samaritanos también tenían su propia versión de la Torá, el Pentateuco samaritano, que difiere en ciertos detalles del texto masorético judío. En algunos lugares clave, el texto samaritano menciona a Gerizim, donde el texto judío dice, el lugar que Dios elegirá. Desde la perspectiva judía, estas eran corrupciones del texto sagrado, alteraciones deliberadas para justificar la adoración samaritana. Desde la perspectiva samaritana, el texto judío había sido alterado para favorecer a Jerusalén, y ellos preservaban las lecturas originales. Cada lado acusaba al otro de falsificar las escrituras. No había terreno común posible. La construcción del templo en Gerizim no fue solo un evento religioso. Tuvo dimensiones políticas significativas. Los samaritanos buscaron y recibieron apoyo de las autoridades persas y más tarde de los gobernantes helenísticos. Había intereses económicos involucrados, ya que un templo traía peregrinos, comercio y prestigio. Había rivalidades territoriales, ya que ambas comunidades reclamaban partes de la misma tierra. Y había el simple factor humano de orgullo y honor. Si Judá nos rechaza, construiremos algo aún mejor. Durante los siglos siguientes, los dos templos coexistieron en rivalidad amarga. Los judíos peregrinaban a Jerusalén para las grandes festividades. Los samaritanos peregrinaban a Gerizim. Cada comunidad veía al otro como cismático en el mejor de los casos, herético en el peor. Las disputas teológicas se volvieron más sofisticadas. Los samaritanos rechazaban toda la Biblia hebrea excepto la Torá. No aceptaban los profetas ni los escritos. No reconocían la autoridad de David ni la promesa davídica. Tenían su propia línea de sumos sacerdotes que afirmaban descender de Aarón a través de Eleazar y Finés, en contraste con la línea sacerdotal judía. Suscríbete si estás descubriendo una historia bíblica que nunca te enseñaron, porque lo que estamos viendo aquí es cómo las divisiones religiosas se autoperpetúan. Cada lado desarrolla su propia narrativa histórica que justifica su posición y demoniza al otro. Cada lado construye instituciones que hacen que la división sea más concreta y más difícil de superar. Cada lado pasa estas narrativas a la siguiente generación, enseñando a sus hijos que el otro grupo está equivocado, es impuro, es ilegítimo, y con cada generación el abismo se hace más ancho. Pero la coexistencia tensa entre los dos templos no duraría para siempre, porque los eventos políticos estaban por intervenir de una manera que llevaría el conflicto a nuevos niveles de violencia y amargura. El período helenístico trajo nuevas presiones y nuevas oportunidades para ambas comunidades. Y cuando la dinastía macabea llegó al poder en Judá, uno de sus líderes haría algo que los samaritanos nunca perdonarían. Destruiría su templo de la manera más brutal posible. Capítulo 7. La destrucción que nunca se olvidó. El año 128 a.C. marca uno de los momentos más oscuros en la historia de las relaciones judío-samaritanas. Juan Hircano, el líder asmoneo de Judá, marcha contra los samaritanos y destruye su templo en el monte Gerizim. Este no es un acto de guerra defensiva, es una campaña deliberada de dominación religiosa. Juan Hircano había estado expandiendo agresivamente el territorio bajo control judío,
forzando conversiones al judaísmo y eliminando rivales religiosos. El templo samaritano era un objetivo obvio, un símbolo de la herejía samaritana y un desafío directo a la supremacía de Jerusalén. La destrucción no es rápida ni misericordiosa. El templo es saqueado primero. Sus tesoros son tomados. Luego es quemado. Finalmente, es demolido hasta los cimientos. Las piedras son dispersadas. El lugar sagrado es profanado deliberadamente para asegurar que nunca pueda ser reconstruido. Para los samaritanos, esto no es solo un desastre militar. Es un trauma espiritual que se compara con el exilio babilónico para los judíos. Su centro religioso, el lugar donde generaciones habían adorado, donde habían ofrecido sacrificios, donde habían buscado a Dios, es reducido a escombros por sus hermanos étnicos. Imagina por un momento cómo se sintió esto para la comunidad samaritana. Durante siglos habían sido rechazados, insultados, marginados por los judíos, pero al menos tenían su propio templo, su propio centro espiritual donde podían adorar con dignidad. Ahora, incluso eso les ha sido arrebatado. Y no por conquistadores extranjeros como los asirios o babilonios, sino por judíos, por gente que adoraba al mismo Dios, que leía las mismas escrituras. La traición debe haber sido insoportable. El odio que esta acción engendró duraría hasta los días de Jesús y más allá. Juan Hircano no se detiene con la destrucción del templo. También ataca la ciudad de Siquem, devastándola y destruyendo la infraestructura samaritana. Su objetivo es claro: eliminar el centro de poder samaritano y forzarlos a someterse a la autoridad de Jerusalén. Esta es la clase de política religiosa brutal que era común en el mundo antiguo, pero que no la hace menos trágica. Y desde la perspectiva judía de la época, probablemente fue vista como justicia divina. Los samaritanos habían desafiado a Jerusalén durante siglos. Ahora estaban recibiendo su castigo merecido. Pero aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Puede la violencia religiosa alguna vez estar justificada? ¿Es correcto destruir los lugares sagrados de otros, incluso si crees que están en error teológico? Juan Hircano probablemente creía que estaba haciendo la obra de Dios, purificando la tierra de la herejía samaritana. Pero el resultado fue más odio, más división, más sufrimiento. Y esto nos recuerda un patrón que vemos a lo largo de la historia. Cuando combinamos convicción religiosa con poder político y militar, el resultado es a menudo desastroso. Los samaritanos nunca reconstruyeron su templo, no porque no quisieran, sino porque nunca tuvieron el poder político para hacerlo. La región cayó bajo control romano en el 63 a.C., y los romanos no tenían interés en permitir la construcción de un templo rival que pudiera desafiar la estabilidad política. Así que los samaritanos continuaron adorando en el monte Gerizim, pero sin templo. Realizaban sacrificios al aire libre, mantenían sus festividades, preservaban sus tradiciones. Pero la ausencia del templo era una herida abierta, un recordatorio constante de su humillación a manos de los judíos. Para el tiempo en que Jesús nace, el conflicto entre judíos y samaritanos tiene casi 1000 años de historia. No es solo un desacuerdo teológico abstracto, es generaciones de rechazo, es siglos de narrativas competitivas y la memoria viva de violencia y traición. Los judíos ven a los samaritanos como mestizos heréticos que corrompen la adoración verdadera. Los samaritanos ven a los judíos como usurpadores arrogantes que destruyeron su templo
y niegan su herencia israelita legítima. Ambos lados tienen sus argumentos. Ambos lados tienen sus agravios y ningún lado está dispuesto a ceder. Cuando Jesús camina por Samaria, en su camino a Galilea, Él no está simplemente tomando un atajo geográfico, está entrando en territorio enemigo. Cuando se sienta al pozo de Jacob y habla con una mujer samaritana, está rompiendo múltiples tabúes. Cuando cuenta la parábola del buen samaritano, está desafiando siglos de odio y prejuicio. Para apreciar cuán radical fue Jesús, necesitamos entender la profundidad del abismo que estaba cruzando. Y ahora que conocemos la historia completa del conflicto, podemos comenzar a ver las acciones de Jesús bajo una luz completamente nueva. Pero antes de llegar allí, necesitamos escuchar la versión samaritana de la historia, porque hasta ahora hemos visto principalmente desde la perspectiva judía. Es tiempo de entender cómo los samaritanos se veían a sí mismos. Capítulo 8. La verdad. Según los samaritanos. Si le preguntaras a un samaritano en el primer siglo quiénes eran, recibirías una respuesta muy diferente a la narrativa judía. Los samaritanos no se veían a sí mismos como mestizos heréticos. Se veían como el verdadero Israel, los guardianes fieles de la fe original de Moisés. Desde su perspectiva, eran los judíos quienes se habían desviado, no ellos. Y tenían argumentos elaborados para apoyar esta afirmación. Argumentos que debemos escuchar si queremos entender este conflicto completamente. Los samaritanos afirmaban ser descendientes de las tribus del norte de Israel, específicamente Efraín y Manasés, aun con algunos de Leví. Rechazaban la narrativa judía de que eran principalmente descendientes de colonos asirios. Admitían que hubo reasentamiento asirio, pero insistían en que la mayoría de la población permaneció israelita. Afirmaban que después de la caída de Samaria, los verdaderos adoradores de Yahvé continuaron su fe sin interrupción. Mientras que Judá fue al exilio y fue contaminada por ideas babilónicas, ellos permanecieron en la Tierra Santa, preservando las tradiciones puras. Su texto sagrado era la Torá, los 5 libros de Moisés, pero rechazaban todo lo demás que los judíos consideraban escritura. No aceptaban los profetas, porque esos libros promovían a Jerusalén y la dinastía davídica. No aceptaban los escritos, porque incluían salmos que exaltaban a Sión. Para los samaritanos, solo la Torá era autoridad divina, y la Torá no especificaba a Jerusalén como el único lugar de adoración. En su versión del texto, Gerizim era el lugar elegido, y tenían sus propias tradiciones interpretativas que apoyaban esta lectura. Los samaritanos tenían su propia línea sacerdotal que afirmaban descendía de Aarón a través de Eleazar y su hijo Finés. Rechazaban la legitimidad de la línea sacerdotal judía, que rastreaban a través de Itamar, otro hijo de Aarón. Para los samaritanos, los sacerdotes de Jerusalén habían perdido su legitimidad cuando la religión se politizó bajo David y Salomón. El verdadero sacerdocio arónico, insistían, Oni había sido preservado en Samaria, y su sumo sacerdote, no el sumo sacerdote judío en Jerusalén, era el líder religioso legítimo del pueblo de Dios. Esperaban a un profeta como Moisés, basándose en Deuteronomio 18:15-18, donde Moisés dice que Dios levantará un profeta como él. Los samaritanos llamaban a esta figura el Taheb, el que retorna o restaura.
No esperaban a un rey davídico como el Mesías judío. Esperaban a un maestro profético que restauraría la adoración verdadera. Él revelaría tesoros ocultos del tabernáculo y confirmaría que Gerizim era el lugar elegido por Dios. Esta fue una diferencia mesiánica fundamental que mostró cuán divergentes se habían vuelto las dos tradiciones. Los samaritanos observaban las mismas festividades que los judíos: Pascua, Pentecostés, tabernáculos, pero las celebraban de manera diferente y en Gerizim, no en Jerusalén. Su Pascua incluía el sacrificio de corderos en Gerizim, una práctica que continúan hasta el día de hoy. Seguían las leyes dietéticas de la Torá, observaban el sábado, practicaban la circuncisión. En muchos aspectos externos se parecían a los judíos, pero las diferencias teológicas sobre el lugar de adoración, el canon de las Escrituras y la línea sacerdotal legítima creaban un abismo infranqueable. Desde la perspectiva samaritana, el rechazo de Zorobabel, cuando ofrecieron ayudar a reconstruir el templo, fue el momento en que Judá los rechazó oficialmente. Ellos habían extendido la mano en amistad, ofreciendo cooperar en la adoración al Dios común, y fueron insultados, llamados impuros, tratados como extranjeros. Este rechazo no fue solo grosero, fue una negación de su identidad como israelitas, y si Judá no los reconocería como hermanos, entonces construirían su propia comunidad religiosa que no necesitaba la aprobación de Jerusalén. La destrucción de su templo por Juan Hircano fue, desde su perspectiva, un acto de pura maldad. No hubo justificación teológica que pudiera excusarlo. Fue violencia brutal motivada por rivalidad religiosa y ambición política. Y confirmó lo que los samaritanos ya sospechaban. Los judíos no solo los rechazaban religiosamente, sino que los odiaban con una intensidad que podía volverse violenta. Este evento se convirtió en una narrativa definitoria, transmitida a cada generación samaritana, una historia de martirio y perseverancia frente a la opresión judía. Comenta tu opinión. ¿Tenían los samaritanos puntos válidos en sus argumentos? Esta es una pregunta incómoda para muchos cristianos, porque hemos heredado una perspectiva principalmente judía de este conflicto. Los escritores del Nuevo Testamento eran judíos. Nuestra Biblia incluye el canon judío completo, no solo la Torá. Nuestra teología se basa en la promesa davídica y en Jesús como el Mesías judío. Pero si podemos hacer una pausa y escuchar la perspectiva samaritana con empatía, comenzamos a ver que este no era un caso simple de correcto versus incorrecto. Era un conflicto trágico donde ambos lados tenían agravios legítimos y donde siglos de decisiones habían creado una situación sin soluciones fáciles. Los samaritanos se veían a sí mismos como fieles, como los verdaderos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Se veían como los guardianes de la fe mosaica original, no contaminada por innovaciones posteriores. Y desde su perspectiva, los judíos eran los que se habían desviado, politizando la religión, centralizando el poder en Jerusalén y añadiendo textos humanos a la revelación divina original de Moisés. Esta no era solo una diferencia de opinión menor, era una visión del mundo completamente diferente, una identidad religiosa completamente diferente. Y estas dos visiones del mundo estaban destinadas a chocar. Pero cuando Jesús entra en escena, trae una perspectiva completamente nueva que desafía las suposiciones de ambos lados. Capítulo 9. Jesús rompe las reglas.
Jesús de Nazaret entra en un mundo donde el odio entre judíos y samaritanos es un hecho establecido de la vida. Nadie cuestiona esta división. Es tan natural como la división entre judíos y gentiles, o entre ricos y pobres. Los judíos piadosos evitan Samaria cuando viajan entre Judea y Galilea, o tomando la ruta más larga a través del valle del Jordán para no contaminarse al pisar tierra samaritana. Cuando la confrontación es inevitable, es tensa y hostil. Así es como las cosas son, como siempre han sido, como se supone que son. Y luego llega Jesús y deliberadamente rompe todas las reglas. Juan 4 registra el encuentro más famoso de Jesús con los samaritanos. Jesús viaja a través de Samaria, algo que ya es inusual. Se detiene al pozo de Jacob, un lugar con profunda significación histórica, tanto para judíos como para samaritanos. Es mediodía, la hora más calurosa del día, cuando normalmente nadie saca agua. Y una mujer samaritana llega al pozo. Jesús, cansado del viaje, le pide agua. Esta simple solicitud rompe múltiples barreras sociales simultáneamente. Primero, Jesús está hablando con una mujer en público, algo que los rabinos judíos estrictos evitaban. Segundo, está hablando con una samaritana, alguien que la mayoría de los judíos consideraría ritualmente impura. Tercero, está dispuesto a beber de su vasija, lo que podría contaminarlo según las leyes de pureza judías. La mujer está sorprendida y lo expresa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Su pregunta revela cuán inusual es este momento. Juan añade para sus lectores, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús no solo rompe barreras sociales, entra en una conversación teológica profunda con esta mujer. Le ofrece agua viva, revela conocimiento sobrenatural sobre su vida personal. Y cuando ella plantea la pregunta central del conflicto judío-samaritano, Jesús da una respuesta que trasciende ambas posiciones. Ella dice: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Esta es la pregunta que ha dividido a los dos pueblos durante siglos: Gerizim o Jerusalén. ¿Quién tiene razón?